Entonces, bueno, un saludo para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Bienvenidos a Quindío Inspira, un espacio que quiere compartir la historia de los quindianos que hoy día están impactando la región y, bueno, el país con sus acciones, con su forma de, con sus proyectos, con sus ideas. Entonces, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, es Mauricio Madrigal, profesor e investigador en cátedra ambiental. Y bueno, pues antes que nada, un agradecimiento muy grande, Mauricio, por aceptarnos la invitación a este espacio y un agradecimiento a todas las personas que se están conectando hoy con nosotros. Les quiero contar un poquito la dinámica. La idea es que ustedes, si tienen algo por aportar dentro de la charla que vamos realizando Mauricio y yo, pueden alzar la manito dentro del chat para activarles el micrófono o pueden escribir las preguntas dentro del chat y nosotros pues las estaremos leyendo a Mauricio para que sea más dinámica en nuestra charla. Bueno, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias porque es una felicidad de verdad poder compartir este espacio, poder conocer estas iniciativas tan valiosas. Y bueno, bienvenidos a todos y a todas. Mauricio, creo, no sé si de pronto tienes activo el audio del computador porque se escucha doble el sonido. Entonces cuando hablas como que se escucha como si se replicara, Como un no sé eco. por qué. Sí. Ya, ¿tú crees que ya? Sí, creo que ya está. Bueno, Dale. bueno Mauricio, te quería, bueno, resulta que nosotros ya habíamos hablado previamente, ya tuve la oportunidad de conocer un poco la historia de Mauricio y bueno, quisiera que nos contaras un poco cómo fue este proceso en el cual tú terminas tu carrera de Derecho y empiezas o te empiezas a enfocar en la parte ambiental, ¿sí? Como que le solicitamos a todas las personas que vayan ingresando que por favor silencien los micrófonos para que no interfieran con la charla. Voy a ir a ver. Bueno, ¿me estás escuchando, Mauricio? Sí, súper bien. Listo. Bueno, entonces cuéntanos cómo pasas de ese proceso, bueno, como un poco de tu carrera y cómo haces ese paso. Bueno, fue un paso muy interesante porque para nada planeado, o sea, no fue para nada pues como esas metas que uno se va forjando y esos objetivos de que es ecologista o que te gusta mucho el medio ambiente o la protección de los recursos naturales durante toda la carrera. Entonces finalizas la carrera y comienzas a ejercer en ese tema, para nada. Fue un poco el azar, fue un poco el azar de la propia vida. Tuve una guía, por decirlo de alguna forma, un familiar que me sugirió conocer el derecho ambiental. Estudié en Medellín, en la Universidad de Medellín, y más o menos a los 2 meses de graduarme tuve la posibilidad de irme a estudiar a México. Y en esa elección del estudio, este familiar me dice, bueno, pues, ¿por qué no estudias Derecho Ambiental? Y nunca, o sea, cero, no lo había conocido, no sabía en ese momento, pues, de qué se trataba. Estamos hablando del 2007, 2008, o sea, ya unos añitos, un poquito. Entonces, Sí. de todas formas me inquietó porque también es muy importante reconocer esa conexión que como quindianos siempre hemos tenido con la naturaleza. O sea, desde chiquitos, pues no sé si todos y todas, pero sí hay una conexión con el río, una conexión con la montaña, una conexión con las aves. Siempre hay, en mayor o menor medida, siempre nos conectamos. De alguna forma nos conectamos con la naturaleza. Y cuando llegamos a esas grandes ciudades, Medellín, Bogotá o Ciudad de México, nos desconectamos de esa naturaleza, ¿cierto? Entonces estaba un poquito desconectado de ello. Recibo esta sugerencia maravillosa, la acepto y yo creo que ahí está una de las claves en esa flexibilidad, en ese escuchar, en ese de pronto dejarte ir un poco hacia ese conocimiento. Llego a México y empiezo a conocer la naturaleza, empiezo a irme a la península de Yucatán, a trabajar con comunidades mayas, bueno, a conocer esas nuevas naturalezas bien bonitas. No sé si quieres que te cuente más o me vas a hacer otra pregunta o no sé. Pues sería chévere que de pronto sí nos profundizaras
¿Cómo fue y cómo es esas comunidades? Que nos cuentes un poco cómo es la parte biótica en México, ¿cierto? Porque me imagino pues que hay diferencias también entre lo que vemos acá, la naturaleza de acá y la naturaleza pues de allá, como el territorio. Bueno, como cuéntanos un poquito más de esa experiencia. Claro, y es que es muy relevante lo que acabas de mencionar y es fundamental en la medida en que siempre pues, nos conectamos con algo muy tradicional y son estas montañas, es el agua. Y cuando llego a la península de Yucatán me encuentro, por ejemplo, que no hay ríos superficiales, ¿cierto? Y me encuentro con una conexión muy profunda con las comunidades indígenas, porque en la península de Yucatán habitan en esencia comunidades mayas. Pero puntualmente lo que verdaderamente como que me dio ese primer impulso y me marcó para tomar la decisión y empezar como a comprender o al menos esa curiosidad de cómo es defender el ambiente, de cómo empezar a ejercer mi profesión desde esa protección del ambiente para la naturaleza, fue verdaderamente un momento en el cual siempre caminábamos mucho por la selva, logramos un proyecto muy bonito, fue en el 2009, donde creamos la Organización Mexicana para la Conservación del Ambiente, y en ese proceso de creación íbamos mucho a la selva maya. Es una selva muy bonita, es un corredor biológico muy bonito, con unas particularidades, como las mencionaba, y es que no hay ríos superficiales, porque es un suelo kárstico. Todo el suelo es como una roca caliza como muy porosa, donde se filtra el agua y por eso se forman estos ríos subterráneos. Entonces caminábamos mucho los lugares, hablando con las comunidades, intentando hacer procesos participativos de conservación, y en una de esas caminatas entramos por otro lugar de la carretera y nos encontramos con unas constructoras y una serie de personas, dicen ellos limpiando el terreno, pero estaban con azadones, con machetes y todo, persiguiendo, pues es que la biodiversidad es muy peculiar en ese corredor biológico, pero se encuentran muchos venados de cola blanca, muchos monos aulladores, algunos tucanes. Entonces, entre más fauna exista, más restricciones ambientales van a tener para hacer un proyecto. Y encontramos eso. O sea, me tocó ver así, o sea, ya un mes de estar ahí, 2 meses, me tocó ver retroexcavadoras, talas, que acababan de, pues casi que masacrar algunos animalitos. Entonces, ese impacto, o sea, ese choque de ver, de estarme conectando con las comunidades, de estar en unas cavernas hermosísimas, de una libertad y una conexión muy bonita con la naturaleza, ver ese contraste y también esa impotencia cuando se pone la denuncia, cuando no pasa nada, cuando, bueno, entonces me motivó mucho. En ese momento tenía 23 años y ya estábamos creando las ONGs y ya estábamos haciendo esos procesos de defensa. Hay una cosa que me parece chévere también que nos contaras, Mauro, y es, por ejemplo, cuando tú nos cuentas que compartían con muchas comunidades indígenas y sobre todo pues comunidades mayas, ¿conociste algo de la filosofía, de la cosmogonía de estas comunidades? ¿Compartiste con ellas como desde ese punto de vista también como desde sus creencias? ¿Cómo fue ese encuentro también pues, con una comunidad indígena que pues realmente es muy ajena pues si de por sí nosotros ya somos ajenos a las comunidades indígenas que tenemos en nuestro país, pues más, ¿cierto? Una comunidad que es externa a nuestro país. Entonces, ¿cómo fue ese encuentro también? Pues como que tienes alguna historia o algo que recuerdes como esa experiencia de ese compartir con esas comunidades. Sí, pues son varias relaciones que se generaron, o sea, hay varios puntos de conexión y varios vínculos en varias dimensiones, por decirlo de alguna forma, porque en general la península de Yucatán, de pronto no tanto Quintana Roo, es importante decir que la península de Yucatán está conformada por 3 estados: Quintana Roo, en donde es más turística, en donde está Cancún y Playa del Carmen, Campeche, que está más hacia el Golfo de México, y Yucatán, especialmente Yucatán como estado, donde también trabajé
pues, tuve algunos proyectos, hay una presencia indígena muy fuerte, de comunidades indígenas muy fuertes, pero pensemos más allá de lo indígena rural, pensemos que pues, es en general, o sea, es una población indígena muy bien establecida, muy diversa y con muchas variables, por eso digo las diferentes dimensiones. Entonces estuve en unos procesos muy bonitos, tanto, y esto fue una de las cosas que más me marcó, tanto desde la parte de estudio, porque tuve la oportunidad de homologar mi título profesional y muchos de mis compañeros pues hacían parte de estas comunidades un poco más urbanas, pero seguían haciendo parte de ellas, con otras filosofías y con otros momentos. Pero a su vez, en el trabajo que realizamos, que fue un trabajo de restauración de la selva maya, de más o menos 60 hectáreas, en donde aproximadamente durante 3 años sembramos de una manera pues guiada con las comunidades aproximadamente 30.000, 40.000 árboles, árboles pues de toda clase, frutales, un proyecto muy bonito. Lo que más me quedó, más allá de historias puntuales, que de pronto podemos avanzar en algunas un poquitico después porque sí queda, fue en 2 dimensiones. Una con las personas con las que trabajaba directamente en las reforestaciones, en la restauración forestal, en donde lo que más me impresionaba era su fuerza y su conexión tan íntima con la naturaleza, o sea, era como si se mimetizaran con ella, o sea, y nos pasaba mucho, hacíamos recorridos con otras personas y lo que siempre me repetían es respeto y escucha, respeto y escucha, escucha la naturaleza y respétala, que ella te va a escuchar y te va a respetar. Qué Entonces hay lindo. muchas como reflexiones mayas en donde como el principio de ellos siempre va a ser, tú eres otro yo y yo soy otro tú. Entonces es como nos vemos reflejados siempre. Entonces nos pasaba en la caminata o en los recorridos que hacíamos y llegaban otras personas y siempre las primeras preguntas es, ¿hay arañas? ¿Hay tarántulas? ¿Hay serpientes? ¿Hay jaguares o hay algo que me pueda hacer daño? Y la respuesta de ellos siempre será, escucha y respeta, escucha y respeta. Entonces, en esos mismos relacionamientos, pues algo como más reflexivo, tuve una oportunidad muy bonita de participar en ceremonias mayas que me encantan y me encantaron mucho porque son muy reflexivas, como te digo, del diálogo, muy de conversar y no usan tantas medicinas sagradas. Entonces tienes una capacidad de habla muy chévere, o sea, de relacionamiento muy activo y muy de meditación y muy de conexión con el fuego, con el maíz. Ellos tienen una bebida muy buena, iba a decir bonita, pero buena, ahí como que me mezclé, que se llama el tepache, que Sí. es muy rica, muy fuerte, es parecida, pues es casi la chicha, muy parecida a la chicha, o al guarapo, o a estas otras bebidas, pues, y te conectas con eso y te conectas también con el tabaco, porque ellos sí tienen una relación muy fuerte con el tabaco. Eh, Tuvimos esas experiencias, vuelvo y te digo, desde esa reflexión muy de escuchar, de respeto, me conecté muy bien con ellos, en ese sentido, con comunidades específicas. Y con una particularidad es que, como ellos tienen una justicia propia reconocida por el gobierno mexicano, entonces los relacionamientos eran muy bonitos porque centraban no solamente en el hombre esos poderes, sino que al menos en las comunidades en las que yo pude estar y pude compartir, había una serie de diálogos con las mujeres muy interesantes y muy bonitos, lo cual es muy excepcional para estas comunidades, en donde hay un tema de hombre muy fuerte. Me tocó que ver, sí, esas dinámicas de mujer, esas dinámicas de relacionamiento muy profundo y puntualmente en la península de Yucatán, el no tener agua superficial, que fue como es lo más representativo, hace que los ríos subterráneos sean para ellos un portal. Entonces algunas ceremonias se desarrollan abajo en esas cavernas y para ellos es como una conexión muy fuerte y es importante salirnos como de esas predisposiciones porque ellos los ven como un portal al inframundo. Entonces tienen diferentes deidades como Xibalbá, como otras conexiones en donde no es lo malo lo bueno,
sino conexiones y llamados y escuchas que a veces pasan. Pero sí es muy importante como ese tema de sol, del sol con la luna y esa conexión con el inframundo a través de los ríos subterráneos. Qué bonito, eso creo que también es muy interesante porque pues como tú dices, generalmente la cosmogonía de los pueblos indígenas es prácticamente lo que rige su forma de vida, a diferencia muchas veces pues de la cultura occidental. Entonces eso, pues creo que era importante pues como ahondar en eso. Y también te quería preguntar, con base también a esa cosmogonía que tiene esa comunidad, cómo ellos asumen, por ejemplo, lo que tú dices, ese choque o ese impacto cuando ven ahí una retroexcavadora en su territorio o cuando ven, por ejemplo, las muertes que tú dices de las especies que habitan pues ese espacio. Bueno, cómo vivían ese impacto, sí, cómo lo procesaban, ¿no? Es muy difícil, porque como te digo, son varias dimensiones. Y este es un punto Ujú, crucial lo que te voy a decir. Unas cosas son las dimensiones de aquellas comunidades que están un poco más retiradas de esa urbanidad, porque no me gusta para nada la palabra civilización, de esa urbanización mejor, ujú. que están un Sí. poco retiradas y con las cuales tuvimos contacto y que tienen una conexión mucho más fuerte, por supuesto, con la naturaleza, en donde sí, y esto es muy importante, sí hay un tema de caza, por supuesto, para la sobrevivencia, pero desde lo que te digo, de esa noción de respeto profundo, de una casi igualdad con los otros seres vivos. Entonces, te lo pongo como en una dimensión muy bonita, en una de las caminatas que tuvimos, en una de las reforestaciones, me ocurría, y yo era muy inquieto, me gustaba como preguntar, entonces en lo que íbamos caminando, ellos me iban explicando y me decían, bueno, Mauricio, a usted que le gusta tanto los árboles, este árbol, Ujú. un árbol específico, es el Sí. chechén, el nombre es chechén, en maya es chechén, es un árbol más bien blanquito y Ujú. pues normal, pero si tú pasas y eres muy sensible o si te cae un poquitico pues como de savia o algo, te puede dejar Ujú. totalmente rojo y te puede quemar y te puede pues dañar la piel o algo. Pero al lado Sí. del chechén siempre está el chacá, que es otro árbol, que es como la versión entre comillas femenina, que es rojito y que es el que te cura. Entonces, en esas Mm. mismas caminatas y cuando ellos nos iban explicando todo eso, en esas reforestaciones encontramos un venado muerto y nos pareció muy extraño porque estaba ahí, Ujú. porque no debería estar ahí. O sea, si hubiera sido Ujú. otro animal o si fuera Ujú. otra comunidad, pues se lo llevan y se lo comen, ¿cierto? Y la forma como estaba Ujú. era muy reciente, nos pareció hasta extraño no haber escuchado el disparo. Entonces Ujú. nos comenzaron a explicar eso y ese respeto no está tanto en no acceder a como un alimento, o sea, de no tocar, sino en una conexión desde el círculo de la vida, desde el círculo del propósito, del por qué yo accedo, del por qué yo hago, del por qué hago cierta actividad, cuál es el propósito para la Ujú. misma. Entonces ellos cuando hacen ese tipo o al menos las comunidades con las que yo estuve, uno no puede generalizar, piden esos permisos, piden un permiso para poder, cada vez que accedíamos a estos cenotes, y eso sí, así sea de manera interior, siempre pedíamos bueno, con diferentes Ujú. formas, obviamente, y esa era la principal conexión. Ahora, la paradoja está en que, especialmente en Quintana Roo, lastimosamente, pues las personas que son empleadas para ir a hacer esas talas, para ir a Ujú. hacer esos desastres, también tienen ascendencia maya. Entonces, y también hacen parte de alguna otra forma de comunidades y en su mismo fenotipo tú los ves y son, o sea, hay muchos de comunidades y tú sabes que son ellos también, que les ha tocado que por su sobrevivencia o porque ya no tienen esa conexión, ponerse a hacer ese tipo de actividades. Ahí está la paradoja, o sea, es también una forma de no idealizar, de una comprensión más profunda en donde no entremos a estas generalizaciones
y esa misma crisis sociocultural pues, que nos impregna a todos, que lastimosamente nos encontramos. Entonces es una paradoja un poquito compleja esa. Claro. Y creo que es algo, pues digamos que mucho de lo que nos cuentan no, creo que no es nada alejado pues del panorama que vivimos acá en Colombia, ¿no? O sea, creo que pasan situaciones muy similares y que finalmente me parece muy chévere eso que acabas de decir porque, digamos, como en el medio ambiental, hay personas que, como tú dices, se radicalizan ante ciertos actos, ante ciertas cosas y muchas veces, pues, digamos, un acto como tú dices, una persona de una misma comunidad pues, que está en cierta medida haciendo lo que hace por un tema de sobrevivencia, pues, si me entiendes, es como una causal de muchas cosas que muchas veces juzgar un acto como esos también trae, o sea, es no comprender la implicación global de las situaciones. Digamos, por ejemplo, incluso puedo poner un ejemplo muy cotidiano y es el ahora cuando mucha gente juzga que haya mucha gente en la calle, ¿cierto? Por la situación del coronavirus y del COVID. Y pues mucha gente también, como dicen, son temas de sobrevivencia. O sea, mucha gente está en la calle porque necesita sobrevivir y si no trabaja o si no vende la cosa que vende en el día, pues no tiene que comer. Entonces, como tú dices, me parece muy interesante como recalcar que no se trata de juzgar esos actos, sino de ponernos un poco más objetivos y comprender el fenómeno que es una cosa que es una cadena de consecuencias que lleva a este tipo de situaciones. Entonces, súper ese aporte que nos das ahí. No sé si tienes algo más para compartir de lo que dije No, o una podría. cosita chiquita, solo para resumir, porque es que es como volver a lo inicial que te comenté y que hablamos, de eso que nos queda, y es el respeto y la escucha. Entonces, que todo hace parte también de la comprensión que acabas de mencionar, y solo para cerrar, como casi que culminando mi estadía en México, me pasó algo muy bonito con ese legado de respeto y escucha, sin idealizar tampoco lo que personalmente está uno haciendo con todos los errores y con todos los defectos que podemos tener, obviamente, y las incoherencias que podemos desarrollar en algún momento. Me surge una iniciativa que no existía y era crear unos comités de participación para la protección de esos ríos subterráneos. Y tuve la oportunidad de presidir, de dirigir el primer comité que se creó en Quintana Roo para ello. Lo más difícil del mundo. Eran más o menos 20 entidades de diferentes, asociación de hoteleros, constructores, ONGs, autoridades, todos. Todo tipo de Y intereses. claro, y el rol fue ese. Y el rol fue precisamente eso, respetémonos y escuchemos para poder comprender. Entonces, esa es como una de esa ecología de las simples cosas de esos dos puntos, de escuchar y respetar en general, o sea, en esas dinámicas. Eso me parece maravilloso. Y bueno, también te quería, pues me imagino que toda esta experiencia que tú vives allá y esta experiencia con estas comunidades también te transforma, pues a nivel personal. Me imagino que también hay muchas cosas como tú dices, nada más esa enseñanza tan bonita y tan importante del respeto y la escucha. ¿Cómo te impacta, digamos, ya a nivel personal todo eso y digamos qué cosas en cierta medida, qué cambios impulsan estas nuevas filosofías, estas experiencias que vas viviendo allá, como algo de pronto que tú nos puedas compartir de cómo eso va cambiando también hábitos, bueno, todo lo que significa compartir con otra comunidad? Pues bueno, de todo. O sea, la verdad es que yo creo que sentimos muchas conexiones, los que, bueno, no sé si en otras ciudades pase, pero al menos en Armenia y en el Quindío es muy marcado, no sé, al menos para mi generación fue muy marcado eso. Como crecer de pronto con un afán de salir de pronto de la ciudad o de pensar que es menor la ciudad, de no sentir esas identidades y ver a un país y a unas comunidades tan arraigadas a eso me hizo sentir eso.
O sea, me hizo decir, wow, o sea, qué bonita es mi tierra, qué bonitas las montañas, qué bonito Salento, qué bonita mi casa, qué bonita mi abuelita, qué bonita mi mamá, esta es mi mamá, este es mi papá, o sea, como volver a ese núcleo, o sea, como a sentirme parte y a reconocerme y a reconocer las personas que han hecho parte de mi vida desde una honestidad muy profunda. Eso como de principio, como ese origen. Ujú, Lo otro fue uno de los, como de los pilares esenciales que yo creo que como hombre, como hombres, ha sido lo ujú. más complejo, y es reconocer ese lado femenino que tenemos todos, intentar reconocer la energía que tenemos y aprender, que siempre vamos a estar aprendiendo constantemente, pero relacionarnos con las mujeres en términos generales. Entonces fue como de construir y transformar un poco esa relación tradicional que pude haber tenido en el colegio y en la universidad, de cosificaciones, de Ujú. micromachismos, Más de... objetual. Sí, sí, total. Aunque vuelvo y te Ujú, digo, eso nunca se termina, eso es un proceso, ujú. eso es, no, Ya. cada día es un reto y cada palabra, el solo hecho de nombrarlo, el solo hecho de decir que logré algo, pues puede ser que no sea así, pero sí hay menos hubo un interés, hubo una inquietud, hubo un cuestionamiento por esa relación con la mujer, por ese vínculo y esa importancia que tiene un buen relacionamiento con la mujer desde lo más profundo y desde la honestidad. Y puede parecer como efímero o no relacionado, pero es la naturaleza y es esa conexión amplia de lo que entendemos por madre tierra y lo que entendemos por mujer y de la vida, que nos lleva verdaderamente a comprender por qué es tan importante ese respeto y el cuestionarnos día a día como hombres qué rol estamos jugando y qué estamos aportando o dejando de aportar frente a ello. Entonces, en esencia y en lo práctico, te puedo decir que aprendí mucha relación a relacionarme de mejor manera con las mujeres, a tener relaciones más estables, a valorarlas y quererlas mucho más, a respetar mucho más y a cuestionarme cada día de qué estoy haciendo bien o mal y por supuesto admitiendo mis errores que los sigo cometiendo. Entonces sigo cometiendo errores, sigo cuestionándome, sigo preguntándome cómo mejoro, porque creo que la ecología o la protección de la naturaleza está de la mano con eso. O sea, para mí es imposible concebir una protección de la naturaleza, de los animales, de la vida silvestre, sin una valoración y un respeto por las demás personas y en especial por las mujeres. Me parece muy bonito eso que dices y creo que es un aporte muy importante porque es precisamente eso, o sea, estamos en un, digamos, en un ecosistema donde todos, cada uno es parte de ese ecosistema, tanto mujer, hombre, todos los seres vivos que integramos, ¿cierto? Pues el sistema, incluso las cosas, pues, no vivas también. Y qué bonito es, como tú dices, cultivar el respeto por cada cosa que está en nuestro, pues que integra este maravilloso ecosistema. Entonces creo que, pues que realmente es una reflexión muy importante y creo también, como dices, que en cierta medida, yo que soy madre, pues y tengo un hijo, y sé que uno como madre en cierta medida desarrolla una capacidad, no lo digo que todas las madres, no digo que, pero en general la figura de la madre es muy bondadosa porque uno como madre aprende a entender que su hijo se equivoca, que todos nos equivocamos, que yo como madre también me equivoco y que incluso es un ejercicio muy bonito la maternidad porque es también pensarse las relaciones de poder entre los hijos, entre las familias. Y por ejemplo, yo saber como madre que también debo escuchar a mi hijo, que también él tiene sus argumentos, que debo dialogar con él. Creo que es una cosa que las madres en general tienden a hacer con más facilidad, escuchar a sus hijos, a dialogar con ellos. Entonces creo que es bonita la reflexión que nos aportas porque creo que las mujeres tendemos un poco a ser mediadoras,
no somos como digamos no digo que todas, no es la generalidad, obviamente habrán muchos tipos de personas, pero sí siento que ser mujer y ser madre tiene un poco de eso, como de aprender un poco de la comprensión, de la empatía por el otro. Entonces sí me parece chévere y creo que sí hay unos valores ahí importantes en los cuales también nos podemos unir y que se vuelva como expandir ese conocimiento, pues, desde nuestro rol como mujeres, desde nuestro rol como madres. Entonces me parece lindo esa analogía que haces. Otra cosa que me parece chévere preguntarte y es, de pronto con lo que dices de cómo cambian también tus relaciones, me imagino pues que a nivel, en todo sentido, pero a nivel de pareja, ¿crees que fue positivo, digamos, todo este aprendizaje para tener unas relaciones mucho más, como tú dices, estables? ¿O cómo crees que, digamos, todo esto que aprendiste en algo que supuestamente no tiene nada que ver y es el ambiente, pues porque así en cierta medida lo vemos nosotros desconexo, ¿cómo crees que todas estas enseñanzas que tienes con el ambiente pueden transformar una relación entre pareja? Claro, pues mira, como no se ve esa desconexión, como tú muy bien lo dices, y como el vínculo inicial se dio también desde lo humano, yo creo que eso es muy bonito, se dio también con las comunidades, se dio también con una parte espiritual muy objetiva, por decirlo de alguna forma, no impositiva, no una espiritualidad religiosa vinculada a una institución, sino a un objetivo común, a una línea de comprendernos como parte de esa naturaleza, una filosofía bien bonita. Eh, Retomo uno de los ejemplos, ¿no? Cuando nos quedábamos durmiendo allá en la selva, que eran hamaquitas, Ujú. que tenían unas distancias específicas para no estar cerca de estas cuevas, de estos ríos subterráneos, porque ahí llegaban, obviamente, pues todos los animalitos y habían pues situaciones, pero dormíamos ahí. Siempre conversando con las comunidades, ellos nos decían, en las conexiones con la naturaleza, tú vas a reflejar todo. Por ello es que cuando entra alguien a la selva que tiene problemas con su esposa, que ha cometido grandes o tiene grandes defectos o tiene problemas muy fuertes en mentales, entra con miedo. Y seguramente la selva, pues no es una generalidad y no es que siempre pase y no te estoy diciendo que yo sea pues el chamán que te va a decir, mira, te pasa, no hagas esto porque te pasa esto, pues porque no es así. Pero nos pasó mucho que no sé, invitamos a alguien que Sí. siempre entraba, me va a picar algo, 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 me va a picar algo. Lo picaba, le pasaba de todo. Había que ver cómo se... ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan? ¿Sí me están Sí, escuchando? sí te escucho. Ah, Sí. bueno, Yo por perfecto. lo menos te escucho bien. Ah, bueno, perfecto. Sí, quería como verificar un poquito nomás. Entonces, cuando ya entrábamos a cuestionarnos, porque obviamente pues, llevábamos pues remedio, bueno, algunas medicinas para afrontar estas situaciones, generalmente pues brindadas por las propias comunidades que nos acompañaban, nos decían, bueno, pero ¿por qué? Y la persona empezaba, no, pues es que tuve tal problema con tal persona o hice tal cosa, y empezabas a notar que había una conexión ahí, en esa, en ese miedo a la naturaleza o al ver a la naturaleza no como algo que debo de domar o como algo que me va a hacer daño, había un vínculo muy profundo en situaciones particulares de vida, de relación con la mujer, de relación con el papá, de relación con el hermano, de conductas que de pronto no estaban muy ligadas a principios o a valores o situaciones que no te dejaban estar en paz. Entonces, por eso la honestidad y la sinceridad pasó a ser ese pilar fundamental de mi vida y también no digo desapego, pero sí un afán porque todo lo monetario fuera una consecuencia más. No tener un afán de acumulación, como de pronto sí, no sé si todos, pero de pronto crecemos así en Armenia, porque crecemos pensando en Bogotá, en Medellín, en las grandes cosas, entonces queremos como muy ligado a eso, a una cuestión material, no sé si sea cultural, no sé, o de Colombia en general,
pero también logré romper eso. O sea, obviamente pues hay un poder y hay un canal energético con el dinero, pero no es la esencia ni lo fundamental. Entonces, No es el fin mayor de no, la... y eso se nota. O sea, cuando tú das una charla, cuando das una conferencia, cuando llegas a interiorizar esa honestidad, esa sinceridad, reconociendo todos los defectos, porque es que eso es un punto de partida. O sea, desde ya, y te lo dije ahorita y te lo repito acá, hay incoherencias y hay incongruencias y diarias y pueden haber micromachismos y pido perdón y día a día quiero como mejorar. Ahora está el cuestionarme, está el frenar, está el decir, uy, estoy haciendo esto mal, quiero mejorar, uy, hay que ajustar esto, pero no, en ningún momento idealizar. O sea, es Eso. como lo... Ahí con lo que dices me parece también muy importante y es que pues se trata, yo creo que todos en el día a día, ¿cierto? Nos equivocamos, como tú dices, todos en cierta medida a veces tenemos actos incongruentes entre lo que queremos, entre lo que filosofamos, bueno, entre lo que hacemos. Y bueno, yo creo que algo que me parece más valioso de eso y es la conciencia, como tú dices, de saber cuándo lo estoy haciendo, cuestionarme por qué lo estoy haciendo y si realmente eso me está, bueno, si me está brindando algún bienestar o está, como tú dices, está generando un problema en mi entorno, en mi familia, con mi pareja, ¿cierto? Entonces, eso creo que es algo muy bonito y me parece muy bonito también que digamos, en cierta medida, hablemos, como tú dices, de la ecología, de esas cosas simples, porque creo que eso es una actitud muy, muy ambiental, muy ecológica. El hecho de que saber de que obviamente tenemos miles de cosas por mejorar, de que no somos perfectos. Por ejemplo, yo como madre, y yo creo que todos los padres pues que nos acompañen acá sabemos que todos los días nos equivocamos con nuestros hijos de algún modo en nuestro ejercicio de paternidad. Y no se trata del hecho de decir que yo no me voy a equivocar, pero sí de reconocer cuando me equivoco. Y también, por ejemplo, como tú dices, decirle a mi hijo, oye, mi amor, perdóname, estaba estresada o no era la manera, discúlpame. O que incluso cuando mi hijo a veces me dice, ma, ¿por qué estás haciendo esto si tú me dices que eso no se debe hacer? Y yo decirle, sí, mi amor, tienes toda la razón, qué pena contigo, no lo debo hacer, Total. voy a estar más pendiente. Entonces, creo que eso es algo muy bonito porque es saber que todo lo ambiental y pues que lo que hablamos va más allá de cuidar los árboles, de que obviamente también nos compete, pero que se trata, como tú dices, de un respeto y de una actitud ante la vida. Me parece muy bonita esa reflexión. Sí, total, total. Ahí viene también un reconocimiento como muy profundo que se ha estado intentando construir y no ha sido fácil, y es verdaderamente porque pues así empecé. O sea, cuando empecé a los 24 años, sinceramente, y te digo la verdad, y les digo a todos y a todas, la verdad, pues uno sí piensa que va a cambiar el mundo. O sea, la verdad que cuando empecé a dar charlas, cuando vi que me escuchaban, cuando vi que se llenaba un auditorio, tuve una experiencia muy, muy curiosa porque se hizo un primer congreso jurídico en la Riviera Maya, en un hotel muy importante. Allá pues es muy formal, entonces fue con banda de guerra, llamaban al noticiero, pues eso fue 500 personas, ¿no? Y me llamaron a mí para cubrir un hueco, un espacio. O sea, no había nadie que hablara sobre derecho ambiental, nadie. Entonces el rector de una universidad donde yo estaba revalidando mi título me dijo como que ve y llenas el huequito. Y me dijo, y es más, me dijo, es más, te estoy diciendo que yo tenía 24 años y estaba en otro país, y 24, 25 años estaba en otro país, o sea, y me dijo, es más, necesito que me haga un favor, quédese todos los días, casi que todo el congreso, eran 2 días. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque si falta alguien, usted me llena el espaciecito. Entonces yo, ay, pues había confianza y todo, pero me sentí así como, bueno, y yo dije, bueno, no, pues es una oportunidad, la voy a tomar bien, no me voy a sentir pues ni humillado ni nada. No, la verdad es que uno sí siente un poquito, pero dije, bueno, pues no importa, va, si chiquito, pues estamos aprendiendo. Cuando
al segundo día en la mañana, como una de las presentaciones focales a las 10 de la mañana, era de un magistrado de la Suprema Corte de México y no llegó. Como ellos llegan en aviones y pues se perdió la conexión y eso es todo. Y me llamó el señor y me dijo, venga, 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 usted salga. Entonces, como era el magistrado, pues estaban las 500 personas, los noticieros, todo esperando a que llegara esa persona. Y salgo yo. Sí. Y era mi primera como conferencia, como, pues como grande, por decirlo. Y fue lo que me impulsó a partir de esa conferencia y de lo que sentí, todo lo que sentí, como que me llevó a motivar, pues como a sentir que podía cambiar como muchas cosas en el planeta. Y si quieres ahorita hablamos, pero ahora actualmente no siento que sea así, siento que hay cosas más simples, que es como lo que sería bueno que reflexionáramos. Y hay otras reflexiones más ligadas a semillas, más a lo individual, más a un otro tipo de acciones que puede ser más de visibilización, más estructurales, más de darle la mano a otras personas para que resalten esas personas y se iluminen más que uno. Entonces es como una comprensión que si quieres ahorita la conversamos, pero de ese primer ego que impulsa un poco, que te dice, bueno, soy capaz de cambiar todo, con una paradoja y es, no soy capaz de cambiarlo todo, estamos en una crisis climática fuertísima, estamos en una crisis civilizatoria, ¿cómo no me decepciono? Algunos hablan de ansiedad ambiental o ansiedad climática, y es cómo manejo, ahorita desde el puesto y desde el cargo en el que estoy, semejantes noticias tan fuertes a diario, Claro. llamados y llamados y llamados de injusticias, de problemas estructurales, y cómo se lo transmito a mis estudiantes, cómo tomo fuerza para liderarlo. Entonces, una paradoja interesante. Eso que dices ahí me parece muy interesante porque, bueno, creo que eso es un reto que como sociedad tenemos porque creo que también muchas de las nuevas generaciones son generaciones que están muy interesadas por volver a cuidar nuestro territorio, por ejemplo, digamos todas las manifestaciones que ahora tú ves pues de las personas que sienten que la economía debe cambiar, bueno, que debemos cambiar nuestros modelos para poder tener algo más armónico entre todos, ¿cierto? Que no sea, que no estemos nosotros por encima ni de los animales, ni de los ríos, ni, bueno, como volver un poco a ese respeto. Pero eso que tú dices me parece muy importante porque creo que muchas veces también veo a muchas de las personas de mi generación pues que les duele tanto estos hechos y no, es natural, incluso pues a mí también, claro que me han dolido muchas cosas, pero también siento que como tú dices, quedarse en ese dolor creo que no nos transforma, ¿sí? No nos ayuda a transformar. Creo que nos tenemos que sobreponer un poco a ese dolor para encontrar precisamente soluciones, para encontrar, por ejemplo, en estos días leí un artículo muy bonito que publicó, me parece que fue CNN, y era que bueno, como un grupo de 5 científicos habían ido como a diferentes lugares y habían podido restablecer ecosistemas completos, encontrando como decir, un eslabón en la cadena que si tú quitabas, desestabilizaba todo. Entonces ellos buscaban ese eslabón, lo ponían en ese ecosistema y restablecían todo ese espacio. Y era muy lindo el artículo porque ellos decían, no podemos, si nos quedamos digamos, como en el dolor por todo lo que está pasando y todo esto, no vamos a tener ganas de actuar, no vamos a sentir la fuerza para actuar. Entonces, muy bonito lo que tú dices, porque cuando yo leía ese artículo, yo decía, uy, o sea, me motivó a decir, sí, tenemos que sobreponernos a este dolor y seguir creyendo que hay muchas cosas que vamos a poder hacer. Y ellos decían que finalmente, si se hacían muy buenos estudios, no era tan difícil restablecer un ecosistema. Pues si se hacía, digamos, toda esta investigación y ellos lo habían podido hacer, que por qué no se podía como expandir a nivel mundial. Entonces era muy bonito porque era un artículo como de esperanza y de decir, hey,
tenemos todavía mucho por hacer, hay muchas soluciones por plantear, no pierdan como la esperanza, no se den por vencidos y como que sigan adelante con esto. Entonces me parece lindo eso que dices. Y también hay una cosa que me gustaría preguntarte y es sobre el tema de, por ejemplo, ¿qué le podrías decir a estas personas que muchas veces también veo de mi generación, que son tan dolientes con ciertos temas, pero que en cierta forma, como hablábamos tú y yo previamente, que están enfocadas solo en cuidar a los animales y que muchas veces, por ejemplo, dicen, los animales son lo mejor y la especie humana es lo peor, o como que se van a ese radicalismo que como tú dices, no juzgo, porque es importante respetar también lo que cada persona siente, pero ¿qué le podríamos decir como sí, como para transformar un poco esa visión? Que en esencia también es un tipo de violencia, pero que también refleja tristeza, que también refleja miedo, que también refleja desazón. Y es Ujú. precisamente el reto fundamental que nosotros tenemos, que es lo que yo te decía y que hablábamos hace un poco, que yo entiendo lo que me estás diciendo, pero a veces no soy capaz de aplicarlo. O sea, Ujú. te pongo un caso, estamos preparando un webinar con la Procuraduría Delegada en Asuntos Étnicos y la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes para dentro de 2 semanas, sobre todo lo que está sucediendo en el Amazonas. También acabamos de presentar hace Sí. poco una tutela por contaminación de mercurio también en el Amazonas, en el macroterritorio de Jaguares de Yurupari. Y así te puedo decir 20 casos más que estamos interviniendo y llega un punto en que tú dices, no más. O sea, wow, o sea, estoy desesperado y necesito actuar y a veces te da rabia y cuando vas, por ejemplo, a los casos de fracking y escuchas al de la petrolera diciendo es que si no hacemos fracking ya nos vamos todos a morir y tú sabes que es mentira, tú sabes que lo que están diciendo a los medios es mentira y tú dices, wow, ¿cómo hago? Viene y retomamos todo lo del inicio. O sea, todo lo del inicio. Tengo una experiencia muy bonita con un gran amigo que ojalá no está conectado, pero que ojalá lo pueda ver este video en algún momento, que fue con el que me conecté. Fue uno de los puntos, de los segundos detonantes. Yo tuve 2 detonantes, no sé cómo se llamará eso, ecológicos, no sé cómo se llamará esos detonantes de comprensión o de inquietud. El primero pues fue con esas comunidades y la reforestación y el otro con un gran amigo Franco de Argentina. Con él hicimos el primer congreso de educación ambiental de la Riviera Maya, donde fueron más de 250 estudiantes. Eso fue en el 2012. Hicimos un congreso maravilloso, él lo lideró, pero él siempre estaba como triste y como inquieto. Siempre nos molestábamos y siempre con mucha alegría y salsa y vallenatos y todo. ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Es que a veces se queda un poquito quieto y no sé si de pronto... Sí, ahí ¿Sí te me... escuchamos. Ah, bueno, súper, súper, súper. Entonces, estábamos organizando ese congreso y yo siempre notaba en él como una, no sé, como una inquietud y como una tristeza y a veces también como rabia por todo lo que sucedía. Y nunca podía entender por qué, pues a mí no me pasaba eso. Y él me decía, es que somos incoherentes, no, no, no. O sea, no soy capaz de estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en ese momento manejábamos mucho el tema de los residuos. Hicimos varias campañas de reciclaje en colegios públicos, en Playa del Carmen, con empresas también de maratones. Hicimos muchos eventos, hicimos muchos proyectos muy bonitos con Franco, pero él siempre era como en esa búsqueda y en ese cuestionamiento y a veces también con ese activismo y a veces también con cierta radicalidad, pues como un poco radical en ciertos puntos. Y él dijo, bueno, pues me tengo es que conocer a mí mismo, tengo que dedicarle espacio a mí mismo y debo de cambiar desde lo más profundo de mi ser. Eh, ¿Será que se desconectó la compañera? Bueno, yo voy a seguir hablando porque yo estoy muy entusiasmado. Yo no sé si la compañera Daniela se le desconectó, pero yo estoy conversando y yo creo que todos y todas me están escuchando. Entonces, me imagino, pues, si no me ponen en el chat, me ponen, pues. Entonces, él tuvo una experiencia muy bonita que le ayudamos como a organizar y desde Chiapas hasta Córdoba, Argentina, hizo un recorrido casi por todos los países, brindando precisamente una conferencia sobre consumo responsable y cambio climático.
y finalizó su recorrido y finalizó ese espacio en una comunidad en Córdoba, como les digo, una comunidad de transición hermosísima, divina, en donde está viviendo y lleva 2 años viviendo, hizo su propia casa, se reencontró y está con otros pensamientos y con otra filosofía, porque tenía esa inquietud. Entonces, frente a la pregunta y frente al cuestionamiento de esos activismos o esas líneas un poco más radicales, yo creo que hay que comprenderlas, hay que escucharlas y hay que darles mucho amor porque en algunos de los casos están muy relacionadas con tristeza, con miedos, con alguna situación fuerte, particular. Nos ha tocado mucho en los procesos de defensa y de litigio que manejamos, en donde nos dicen, pero ¿por qué esa comunidad se amarró del árbol? ¿Por qué está aguantando hambre? Pues porque es la vida de la comunidad, pues porque están desplazados, pues porque les quitaron su territorio con violencia y lo están defendiendo de esa forma. Y ahí vienen otras dicotomías muy fuertes que son esos territorios de sacrificio y los territorios de consumo en donde estamos nosotros en lo urbano. Entonces es muy difícil, es muy complejo porque a veces hay cierta fuerza o violencia, pero hay que escucharnos en la medida de las posibilidades y respetar mucho esos activismos. Yo creo que la compañera se les... Ah, no, ya se está conectando. Ya se está Ay, conectando la qué pena, compañera. es que tuve acá un problema con el celular, pero ya estoy No acá, te qué susto. preocupes porque yo me inspiré y ya me puse a hablar un poco de cosas ahí. Yo creo que hasta... Ah, bueno, Mauricio, afortunadamente, eso es lo importante, que nuestros entrevistados son muy inspiradores. Entonces, qué nos estabas contando? Perdóname, yo me contextualizo para volverme a conectar y qué pena con todos los participantes. No, no, tranquila, no te preocupes. No, estábamos terminando de contarles una breve historia de un amigo que estaba precisamente en esa búsqueda pues, de lo que mencionabas, de cuestionarse, de a veces estar como no sé, como con cierta rabia frente a esas realidades y esas situaciones que se presentan, que también genera esos activismos un poco más fuertes, pero lo que terminamos y la conclusión, un poco conclusión que nunca va a haber, fue como, pues es que a veces o generalmente esas personas que están un poco más radicales, que a veces yo lo soy, creo, y ojalá lo sea, pretendo serlo, están ligadas con miedos o con procesos muy traumáticos, son temas de violencia. Entonces es como frenar un poco, escuchar un poquito y a partir de esa escucha comprender. Y me ha tocado muchas cosas dando clases, procesos muy fuertes de reacciones de estudiantes muy, muy fuertes, en donde a veces tú quieres decir algo y reaccionar y decir como, ¿por qué dices eso? ¿Cómo se te ocurre? Y es como, ven, vamos, conversemos. Y cuando ya haces ese proceso de escucha, te das cuenta de que hay una profundidad importante que hay que comprender. Eso que tú dices me parece muy lindo porque, y como decías ahora, pues vuelve como al tema inicial y es respetar y escuchar, ¿no? O sea, también incluso estas posiciones tan radicales, de alguna manera que a veces también mucha gente, como tú dices, se conflictúa y dice, no, pero ¿por qué son tan radicales? ¿Por qué lo exigen de esta forma? Deberían hacerlo de otra. Bueno, como todo este tipo de cosas. Finalmente creo que volvemos a esto y es que el verdadero poder está en escucharnos, escuchar todas las posiciones, incluso pues las de estas personas que a veces de pronto nos pueden parecer un poco más, no sé, irrespetuosas o agresivas, ¿cierto? Mucha gente, por ejemplo, con el movimiento feminista, incluso hoy día muchos hombres se sienten irrespetados, agredidos, y pues creo que más allá de eso, como tú dices, se trata de generar puentes, escucharnos, escuchemos estas posiciones, estas posturas, y pues yo creo que solo en esa medida podemos construir desde todas las posiciones, el radical, el mediador,
bueno, como todos los actores que hacemos parte de, pues de este ambiente. Entonces, eso me parece muy, muy importante. Súper. Hay otra cosa que me gustaría como decirte. Y, bueno, primero que todo, como recordarle a las personas que nos están acompañando que si pueden intervenir durante o sea, todo lo que quieran compartirnos o lo que quieran preguntarle a Mauricio, pues está todo el tiempo abierta la conversación para eso. Precisamente por lo que tú dices, por la importancia de escucharnos entre todos, de que entre todos construimos, entre todos podemos compartir conocimiento. Y bueno, para hacerte otra pregunta sería como, ¿qué podrías, digamos tú ahora como una persona que trabaja por el ambiente, que tiene... bueno, no, antes de eso, ahorita tenía otra pregunta, y la voy a retomar antes de dar, porque la otra era como la conclusión. ¿Cómo te encuentras con la docencia? Porque eso creo que es algo muy importante de lo que nos vienes contando. ¿Y qué potencias crees que hay en la pedagogía? ¿Qué potencias hay digamos, en la docencia como una herramienta también para crear un mundo más armónico? ¿Qué reflexiones has tenido sobre ese rol como docente y como profesor? Bueno, gracias por la pregunta. Pues es curioso porque no te puedo decir que pues es algo como que desde pequeño entonces fui así el súper estudioso y que todo lo hice súper bien, entonces ya me colocaban pues la regla y el tablero al lado y yo era el que daba las clases en el colegio, todo lo contrario. O sea, solo a partir del último año del colegio y sí en gran parte de la carrera empecé a encontrarme muy afín con el estudio, a interesarme cada vez más por el estudio, pero sin duda un momento crucial, que fue el que les comenté ahorita de la conferencia esa grande, que me pasó pues ese cacharro de que salga usted, corra, corra, y me terminó yendo muy bien. Por ahí hay un videito todo charro. La conferencia fue sobre el derecho humano al agua en México, y pues me sentí muy bien y me dio mucho susto al principio, pero no me dio tanto susto. Y después de otra charla en la alcaldía y de Playa del Carmen y me sentí mejor. Y yo dije, bueno, pero pues si me está gustando esto, pues tiene que ser como por algo, ¿no? Y en ese mismo movimiento de ONGs y de propuestas dije, bueno, por sentido común, lo más difícil que puede existir para uno dar clase y descubrir si es bueno para algo, porque no, lo que también escuchando a las comunidades y todo, también me di cuenta de que uno de los puntos claves en la vida es que tu ocupación y tu trabajo verdaderamente te llene y te haga feliz. Y cuando te hace feliz y eres un poquitico bueno, pero un poquitico, pero demuestras que eres feliz haciéndolo, ya, o sea, te va a ir súper bien, o sea, ya, genial, o sea, ahí va el caminito. Ya lo demás lo vas construyendo, las capacidades y las competencias las puedes ir desarrollando, obviamente, pero que muestres esa pasión y que muestres esa alegría es un 90% pues de lo que se busca pues en ese transmitir y en ese ideal de éxito. Entonces tomé la decisión cuando estaba en México, más o menos en el 2010, 2011, de plantear un proyecto con 3 colegios públicos sobre soluciones sostenibles en cursos de chicos y chicas de 15 a 16 años, y feliz, maravillado completamente. O sea, completamente dichoso. Me sentí muy bien con todas las complejidades, con todos los cacharros que le pueden pasar a uno, pero también descubrí mucho cuando estaba, porque estuvimos en mucho litigio en México, que sí necesitaba y que era muy importante el tema académico. Y cuando llegué a Colombia en el 2014, finalizando el 2014, decidí ingresar en la academia, y no sé si fue por la escucha, no sé si fue por ese respeto, pero la universidad de que egresé, la Universidad de Medellín, me abrió las puertas como catedrático de legislación ambiental en pregrado y en posgrado. Volví otra vez a hacer más estudios en derecho ambiental en Colombia. Aparte de eso, pues bueno, tomé la decisión, porque yo creo que ahí es donde está lo bonito, uno moverse. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué posibles soluciones? Bueno, ahorita, si quieren ahorita termino esa historia porque después se me olvida y ahorita les respondo la preguntita. Entonces, después de eso,
después de esa vinculación y reconocer esa identidad con la docencia y darme cuenta de que pues tenía cierta capacidad, porque me sentía conectado y me estaba yendo bien y me mantenían de todas formas en la Universidad de Medellín y me sentía muy conectado con las y los estudiantes, decido, finalizando el 2018, ir a hacer mi doctorado en España y pues no conseguí las becas, no todo sale bien, no todo sale muy bien, no todo sale exitoso, no conseguí las becas que estaba pensando que las iba a lograr, que me iba a quedar 3, 4 años en España haciendo mi doctorado en Derechos Humanos, estudiando el derecho al agua, el cambio climático y la gobernanza, que ese es pues como el eje que siempre he estudiado, y regresé a Colombia, la invitación de un gran amigo que ahorita está trabajando en Medellín, que está dirigiendo la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, menor que yo, y me invitó y me dijo, vente para acá, vente a ser mi asesor. Y yo como, ay, como que sí, como que muy chévere. Y empiezo otra vez el respeto, la escucha, una noción amplia de humildad, y yo, pero yo haciendo un doctorado, pero de pronto no es mi rol, o también me cuestionaba lo que les decía, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué ego tengo? ¿Cuál es el error? ¿Por qué estoy reflexionando así? ¿Por qué no me siento tan cómodo? Entonces empezó un cuestionarme a diario. Elegí, dije sí, y también él me eligió y me dijo, vente pues y trabajamos juntos. Y en definitiva fue un proceso de 3, 4 meses súper enriquecedores, súper bonitos, en donde aprendí demasiado a comprender mi ego, a comprender ese ego que tenemos, a bajarme un poquito, a escuchar más. Y no sé si fue gracias a eso, pero, y porque también es un gran amigo mío, de mis grandes amigos, Camilo, y él tuvo un cargo, le hicieron un llamado en Medellín, un cargo importante, y me nombraron a mí como director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes desde enero, finalizando enero de este año. Muy chévere también esa experiencia que nos cuentas y bueno, creo que también desde la pedagogía, o sea, creo que volvemos a lo que hablamos ahora, como que todo lo que hacemos en todos nuestros campos, digamos, en todos pues como las dimensiones de nuestra vida, nos están formando también como personas, no es una cosa, ¿cierto?, como externa. Entonces creo que pues digamos como lo que nos compartes también es eso, ¿no? Como todos estos retos a los que nos enfrentamos desde el campo profesional, educativo, ya como seres humanos y nos forman como persona también. Entonces eso es algo que me parece muy, muy importante. Te voy a compartir una de las preguntas que tenemos en el chat y es que Juanita nos Sí, preguntaba. tenemos dos. Ah, bueno, a mí no me está saliendo, no sé por qué me está molestando mucho el internet, pero bueno, si las puedes leer Sí, entonces, sí, por sí. favor, porque, Sí, yo las atiendo, claro, con todo pero gusto. Y no, están súper buenas. bueno, a ver. Sí, están súper buenas, súper bien. Bueno, un gusto, Juanita. Qué rico que estés acá. Qué rico saludarte. Sabes que también toda la admiración y un gusto poderte tener en este espacio. Bueno, el tema de páramos, tenemos un deber ser, que es la ley 1930 del 2018, que prohíbe cualquier actividad productiva a gran escala, ¿cierto? En la cual desde la clínica hemos venido trabajando, tenemos intervenciones en la Corte Constitucional y tenemos un informe pues que hemos venido trabajando también actualmente la clínica, bueno, y personalmente hacemos parte del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán. Es importante pues como hablar un poquito del contexto. Y personalmente he tenido interés en, bueno, más allá de todo, pero en 3 temas fundamentales que se están dando en el Quindío como muy problemáticos. Esto es como de contexto. Antes no es que esté como moviéndome así, sino que es para ir aterrizando. Tienen que ver con todo lo que son residuos sólidos y líquidos y vertimientos, es decir, que están generando una contaminación y una degradación ambiental muy fuerte y ya hemos tenido algunos procesos de vinculación para poder desarrollar acciones jurídicas no necesariamente judiciales. Ahorita si quieren les explico un poco eso, porque la clínica lo que hace en esencia es un litigio estratégico
que no necesariamente es judicial. El otro tema que hemos estado también abordando y del cual también estoy intentando ser parte, pero esta coyuntura, o sea, solo empecé la dirección de la clínica finalizando enero y finalizando febrero, comenzando marzo, pues se da toda esta coyuntura, toda esta situación, se cancelan todos los viajes, todas las intervenciones y nos tocó que replantear todo, pero el interés también estaba en ser parte del seguimiento de la sentencia que declara al Río Quindío como sujeto de derecho, esto a partir de la experiencia que ya tenemos porque somos parte del comité de expertos de seguimiento de la sentencia del Río Atrato, entonces ahí hay una experiencia que ya se ha venido trabajando bastante, y el otro tema, por supuesto, son los páramos, y ahí llegamos a la pregunta de Juanita, y es, ¿cómo está el panorama? Muy complejo por las dos variables que tú señalas. Uno, el tema de la crisis climática, que es muy compleja e inevitable, y dos, las actividades productivas, expansivas y de alto impacto ligadas, por ejemplo, no solamente al tema minero, sino también al tema agrícola y agropecuario, especialmente pues en todo lo que tiene que ver con las lecherías y lo que tiene que ver con todo el tema del aguacate y muchos otros temas, un poquito complejos. ¿Qué tenemos nosotros ahí? Tenemos el mismo panorama complejo en torno a las delimitaciones, en torno a la capacidad institucional para dar seguimiento a actividades ilegales y por supuesto, y ahí viene un gran interés que espero que podamos concretar y nos podamos unir en esa sinergia, Juanita, y todos los que de pronto tengan interés en eso, desarrollar de manera conjunta una política o una incidencia en políticas públicas para que definitivamente y de manera articulada se dé una protección integral de estos páramos en cumplimiento de la normatividad. Entonces, es un deber ser, es un sueño, lo veo muy complejo, hay una serie de solicitudes mineras, hay una serie de derechos adquiridos, hay un tema jurídico un poco complejo, así esté la prohibición, la misma ley es un poco ambigua en esas solicitudes antiguas, ahí hay un tema jurídico como importante para abordar, y es un trabajo, en el cual me pongo como la camiseta, lastimosamente tuvimos este COVID y todo este freno, pero ahora tenemos que estar más alerta lastimosamente, y ahí empato con la otra pregunta, si quieres Juanita vuelve y me dice si sí está o no, pues como me dio la respuesta y ahí podemos como interactuar un poco. La otra pregunta es también un poco de contexto. En esencia, la justicia ambiental lo que busca es visibilizar, más bien ligada a la injusticia, es visibilizar aquellas inequidades en la distribución de lo que se denominan cargas ambientales y riesgos ambientales. Es como el modelo de desarrollo obviamente ha desarrollado, tiene unas consecuencias en torno a contaminación y degradación ambiental más profundas para aquellos grupos tradicionalmente marginados en situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de justicia ambiental, hablamos también en una equidad, en una redistribución o en un solamente lograr obviamente un equilibrio, el derecho a un ambiente sano, etcétera, etcétera, sino que verdaderamente esas inequidades no solamente se visibilicen y se reconozcan, sino que también se disminuyan. Por ejemplo, pasa mucho en las ciudades, bueno, en todas las ciudades, pero acá en Bogotá y en Medellín se ve mucho, y es como los grandes focos de contaminación atmosférica se encuentran en las partes más marginadas, donde están las industrias, donde están las estaciones de Transmilenio o del Metroplus, y ahí es donde están todas las personas más afectadas, que generalmente son las más marginadas y las más vulnerables. Entonces, ¿cómo lograr una verdadera justicia ambiental? Pues atendiendo ese tema de la equidad, ese tema de esa redistribución. No estoy diciendo nada de socialismo ni de comunismo, que seguramente pues ya se lo están planteando también. Pues no es el socialismo ni el comunismo anterior, ni esos sistemas, esos pensamientos pues, de hace 100 años, sino que se está ya planteando, por ejemplo, la alcaldía de Medellín, el tema de la renta básica para todos los ciudadanos. Lo mismo está pasando en Europa, unas necesidades de redistribución y de reducción, obviamente, de los impactos y de ese vínculo que existe entre el modelo de desarrollo y la degradación ambiental y la justicia. Entonces, ¿cómo poderlo llegar? ¿Qué soluciones? Ese reconocimiento de esas personas que son más afectadas en esa contaminación y degradación ambiental.
No sé si alguno de las personas que hizo las preguntas pues quiera como agregar algo, opinar algo. Por acá nos llega otra nueva pregunta, que esta sí, sí me salió. Bueno, dice Alberto, dice Mauricio, tú como autoridad del tema, ¿sientes que las grandes esferas sí sienten respeto o interés frente al tema ambiental y de climático? Pues el gran tema, como nos está reflejando, y muchas gracias por la pregunta, Alberto, muchísimas gracias. Pues esta posición en la que estoy ahorita, que estoy privilegiado y que estoy muy orgulloso, pero que también la asumo pues con la humildad de reconocer de que uno aprende cada día más y que hay que reconocernos y escucharnos siempre, y por eso un nuevo agradecimiento para este espacio, porque me parece magnífico poder compartir con ustedes y que después se visibilice a través del video y que sientan ese orgullo que tiene uno de ser quindiano, de la gente y de toda esta cultura que tenemos. Entonces, esa posición que en la que de privilegio, por decirlo de alguna forma, sí nos ha llegado a tener vínculos con ministros, con directores, con temas de Congreso, altas cortes y todo, y mencionar que no existe intereses o respeto, pues es complejo, porque hay unos discursos. Que los discursos no sean coherentes o congruentes o que no atiendan esa profundidad es lo mismo. Lo mismo si lo llevamos hacia arriba un poco más y hablamos del desarrollo sostenible. Entonces lo que surge y lo que nos evidencia también esta crisis es que pueden haber muchas buenas intenciones. Hay dentro de los gobiernos personas que hacen las cosas muy bien, que tienen más o menos interés, por supuesto, pero las soluciones y las acciones políticas y jurídicas son totalmente insuficientes porque no hemos podido lograr, y está muy complejo lograr, esa estabilización o ese acercamiento a un equilibrio o una relativa armonía, porque eso sería como un giro total en los pilares del modelo de desarrollo que tenemos ahorita, de competencia, de acumulación, vinculado también a algo histórico, que ya poseemos ciudades y urbanismos y problemas estructurales muy complejos que también están ligados a temas psicológicos y culturales. Entonces, sí hay interés, sí siento que hay respeto en diferentes escalas. Siento que también hay discursos y hay populismos ambientales. Hay un populismo ambiental muy complejo. Ahí viene el tema del agua, ligado, por ejemplo, a esa corresponsabilidad, es que ustedes son responsables, entonces no se bañe o bañese y échele jabón a las paredes y todo, y te hacen a ti sentir como, oye, tú eres el culpable de que el agua pues, se esté escaseando. Lo que está bien, hay que generar una cultura del agua y de ahorro, por supuesto, eso es fundamental, pero cuando cuestionas y te das cuenta de que más del 70% del agua es para agricultura, es para la hidroeléctrica, se usa en otras cosas y solo el 10 o 15% lo usamos nosotros, y cuando vas más allá y te das cuenta de que esas concesiones pues están ligadas con ciertos intereses o que no están bien y que eso es lo que hay que atacar, cuando te das cuenta de que no se conoce el 70% de los recursos hídricos subterráneos del país, que no lo digo yo, lo dicen los estudios del IDEAM que hemos tenido nosotros pues a la mano, te das cuenta, bueno, pero ¿cuál es el enfoque? Entonces, hay que ser muy cuidadosos sin entrar en el respeto, ni en el fanatismo, ni en nada, siendo muy coherentes en nuestra vida diaria, pero también muy críticos. Y yo creo que uno de los aspectos claves que va a surgir después de esta crisis va a ser ese replanteamiento de lo cooperativo y lo solidario. Las cadenas de mercado, las cosas más simples, los otros vínculos que generemos. Yo creo que sí, sí estamos despertando y yo creo que sí, sí hay un movimiento bien bonito en ese sentido. Qué chévere eso que dices, Mauro. Y creo que, pues, algo que sí me gustaría que nos compartieras, bueno, y si las personas que están aquí quieren interactuar, pueden levantar la mano, quieren hablar, bueno, como y lo que te quería decir era como que nos compartieras cuáles cosas simples podemos hacer
cierto, hay muchas que no podemos hacer, sabemos que, bueno, lo que tú dices, que es una problemática enorme, bueno, todo lo que, a lo que nos enfrentamos, pero qué cosas sí podemos hacer, ¿cierto? Qué cosas simples, como nombramos la charla, aportan a nuestra ecología, aparte de ese principio básico que nos queda del principio de la charla, que es respetar y escuchar, cómo podemos contribuir nosotros desde nuestros espacios y desde lo que sí podemos hacer y lo que nos puede como para aportar, para aportar a transformar pues digamos, este reto al que nos enfrentamos. Pues ahí viene el tema de lo simple, porque ya como que reflexionamos mucho sobre la escucha y sobre el respeto, pero también de una simpleza ligada a la honestidad, ligada también a un repensar de esos principios, pero desde lo más profundo. Por eso te decía yo, ese tema de la honestidad, cuando nos confrontamos en las pequeñas cosas diarias, que hasta tenemos competencia con nuestra propia pareja o con nuestros padres o con nuestros hermanos. Y esto puede sonar paradigmático. ¿Eso qué tiene que ver con el ambiente? Pues yo la verdad, darles a ustedes una guía de cómo se recicla o cómo se crea un huerto en el balcón o cómo reutilizamos ciertos componentes o disminuimos consumo de agua o energía, pues son cosas pragmáticas, útiles, por supuesto, que de pronto muchas personas no comprendemos, que también eso contribuye pues a disminuir el tema de cambio climático, nuestra huella de carbón y todo, pero yéndonos un poco, no tanto al detalle, pues que es muy, de pronto puede ser técnico, un poco aburrido y hay muchas guías. El punto de partida, siento que es esa, como te mencionaba yo ahorita, como no sé si llamarlo inquietud, no sé si llamarlo, no me gusta la palabra mucho conciencia, porque no, me parece que es un poco complejo, pero sí que nos cuestionemos en el día a día cada una de nuestras acciones, cómo está afectando o contribuyendo al planeta y cómo esas acciones se pueden relacionar con nuestros vínculos más cercanos, con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestro mascota o con nuestro hijo o con nuestros abuelos y cuestionarnos de dónde vienen esos miedos, de dónde vienen esos temores y de dónde viene esa falta de conciencia, que en general es conocimiento. Entonces, ese cuestionar, ese preguntarnos en el día a día, cómo puedo aportar, cómo puedo apoyar y cómo una simple cosa, un simple saludo, una simple sonrisa, también es aportarle a la armonía y ese simple recoger una basurita o decir, bueno, ¿cómo puedo hacer un reciclaje en mi casa, una paquita biodigestora y ahí también puedo sembrar algo y también le enseño a mi pareja y me vinculo? Es decir, una reflexión un poco más desde lo humano, desde los principios y desde los valores, que nos haga esa inquietud, que nos lleve a cuestionarnos al día a día en todas nuestras relaciones y que lo llevemos a la práctica ya a través de guías y de todas las cosas que hay, porque pues es que hay muchas guías y ya está como todo muy dicho, de que no es Sí, repetirlo acá. El llamado es más y eso lo repito que lo dije hace un momento, sin decir que uno es pues lo máximo, ni que uno está haciendo pues el súper coherente, congruente, entonces uno lo aplica a rajatabla, entonces yo tengo 3 balcones llenos tengo mi huerta y de ahí saco todo y reciclo absolutamente todo y yo no ahorro perfecto del agua, pues hay muchas cosas por mejorar y también el sistema te lleva muchas imposibilidades materiales de llegar a eso, porque hay muchas imposibilidades por las cadenas del mismo sistema, pero ¿cómo las voy rompiendo? Desde mi vínculo con la pareja, desde mi pensamiento, desde mi reflexión de mis principios y valores. Y ahí creo que vamos a sumarle no solamente a la protección de la naturaleza, sino a una búsqueda de una armonía desde el cuestionamiento y desde el mejoramiento y desde un punto clave, al menos como hombres, de reconocernos vulnerables y de reconocernos también como en esa cuestión histórica de maltrato, de machismo, etcétera, etcétera. Entonces, siento yo que si nos reconocemos desde ahí, desde lo vulnerables que podemos ser, pero a su vez también desde los grandes aportes que podemos tener, modificando esas conductas, creo que vamos a hacer bastante. ahí con eso que nos dices, me recuerda algo muy importante y es
al filósofo Foucault, que habla de las relaciones de poder y de cómo nosotros, creo que un poco lo que dices tiene que estar relacionado con esto, y es que cuando nosotros, o sea, cuando ejercemos un papel dominante en alguna relación, y creo que por eso también está la importancia de los vínculos con los otros, cuando nosotros ejercemos un rol de poder, de superioridad, de manipulación, como tú dices, por eso la importancia también de la honestidad, porque es que hace que yo esté a la par con el otro, ¿cierto? Que no esté por encima de él, sino que sea honesto y transparente. Entonces creo que una de las cosas muy importantes, y de hecho lo plantean hoy día muchos, digamos, filósofos contemporáneos, y es que el gran cambio está en eso, ¿no? En deconstruir esas relaciones de poder desde nosotros como humanos, como tú dices, en lo cotidiano, con mi pareja, con mi familia, con, pues en general, con todo. Y en la medida en que construyamos esas relaciones de poder, y cada uno nos veamos en el otro, ¿cierto? Como decías tú, que se veían esas comunidades, yo soy tú eres yo, ¿cierto? En esa medida poder construir desde la honestidad y desde el bien común, ¿sí? Porque ya no está primando mi interés ni mi superioridad, sino que ya estoy yo a la par con el otro, y desde ahí se puede construir algo muy bonito. Entonces, creo que digamos, ese aporte que hace Foucault con estas relaciones de poder tiene que ver mucho con lo que estás diciendo y con esta nueva ecología que incluso creo que este virus nos está planteando también a todos, ¿no? O sea, como de construir esas relaciones de poder, incluso desde la casa, desde la convivencia y la cotidianidad, y transformarlas. Te voy a leer otra pregunta que nos comparten acá. Eh, y dice Diego, buenas tardes, ¿hasta qué punto la legislación ambiental acompaña el desarrollo y la expansión social? Porque en muchos casos hemos visto que la legislación se encarga de bloquear o limitar muchas actividades sin sugerir soluciones que permitan resolver las necesidades. Que no se convierta en un tema de limitar, bloquear y negar. Podríamos decir que desde la misma educación primaria y cultural estarían las soluciones para el problema ambiental. Esa es la pregunta. Sí, son como dos preguntitas. Yo creo que son Sí. dos personas Como una diferentes. afirmación y luego la pregunta, pienso yo. Sí, pero yo creo que son de diferentes. Creo que uno es Diego y creo que otro es otro Ah, usuario. bueno, Creo que sí. espera. Igual, las Sí. intentamos conectar ahí como de la mejor forma. Bueno, ahí viene un debate muy interesante porque hay varios ámbitos. Entonces, lastimosamente, eh, tenemos una serie de fallas estructurales ligadas al conocimiento y al ordenamiento del territorio, especialmente en temas ecosistémicos. Esto en general, o sea, uno de los grandes problemas que ha tenido Latinoamérica y los grandes conflictos estructurales que tenemos está ligado, por supuesto, a la propiedad de la tierra, por la propiedad pues, privada y a quién es propietario de qué. Y esto también está muy ligado, por supuesto, a temas de poder y a la ecología y a la naturaleza, porque también es apropiación de los recursos naturales y a la naturaleza. Pues esto como por un parámetro, pues, o como un punto de partida, pues, para esta pregunta tan interesante. Siempre me gusta como hacer un poquitico como esa partecita. Entonces, hay dos grandes dimensiones ahí con esa falta de conocimiento y esa falta, por supuesto, de ordenar el territorio. Esto nos lleva a que no hay una certidumbre de dónde debemos de realizar unas ciertas actividades, y también históricamente, especialmente cuando se trata de actividades productivas de alto impacto y extractivas especialmente, no se le ha dado históricamente hablando, no se le ha dado una compensación y retribución integral a estas comunidades. Y nosotros observamos el 80% de las comunidades que habitan estos territorios ligados a grandes extractivismos, pues no tienen un nivel o una calidad de vida acorde con ese movimiento productivo. Ahora bien, eso es como una línea muy visible y muy clara y de sentido común. Eso no tiene discusión, o sea, eso no hay discusión. O sea, el que hable que el Cerrejón ha dejado riqueza o que en el Magdalena Medio las comunidades locales, las comunidades étnicas tienen riqueza o los guayú tienen riqueza por todas las explotaciones, o en Putumayo
actualmente existen todos estos modelos extractivos y también de explotación de hidrocarburos, que haya riqueza para las comunidades locales, pues yo no sé, no hay fundamento para decirlo, pues es una realidad, es de sentido común. Ahora, en otros procesos y en otras actividades sí es evidente, y eso es una crítica muy interesante a la legislación y la normatividad ambiental, porque tanto en ciertos procesos productivos como en temas de conservación de la naturaleza, sí existe una limitación de lo coercitivo, y por eso el enfoque que hemos asumido y la reflexión que nosotros hemos tenido, en esencia se orienta a hablar de socioecosistemas, a hablar de transiciones socioecológicas, a hablar de que no nos ganamos absolutamente nada en los diferentes niveles. Por ejemplo, decretar y declarar y integrar un área protegida, si no se va a hacer esa conservación con las personas, con las comunidades que la habitan o la han habitado o tienen alguna conexión con la misma. Lo mismo sucede también con los páramos. Reitero, no estoy hablando de actividades de alto impacto ni de otro tipo de actividades. Entonces, pues eso tiene muchas complejidades y al nivel de contexto particular, pues es muy, muy complejo. Pero sí, es una crítica a una normatividad ambiental que tiene como eje la protección integral de la naturaleza, pero que en algunos casos esa protección, en algunos casos, es muy rígida y no propicia esos diálogos, porque recordemos que la protección del ambiente es un principio del Estado, está consagrado en el artículo 7, es un derecho humano, se vincula con los servicios públicos y por supuesto es a mí no me gusta decir recurso, pero pues es un elemento natural, fundamental y esencial pues para la vida misma. Y como tal es un bien de uso público y como tal es patrimonio de la nación y patrimonio de todas y todas. Entonces está muy restringido para algunos casos. Entonces ahí encontramos una serie de contradicciones que se busca, propiciar una serie de transiciones socioecológicas, reconocer esas transiciones de manera justa y de acuerdo a los derechos humanos. Pero sí, es total, ahí hay unos cambios legislativos interesantes. Frente a lo otro, yo miraría esa solución, eso que se propone con el tema de la educación primaria, con el tema cultural, yo lo miraría desde una perspectiva muy crítica, porque ahí viene como el cuestionamiento. Si ustedes, desde 1974 nosotros tenemos el Código Nacional de Recursos Naturales y fue el primer código de Latinoamérica, ambiental, la primera ley ambiental de Latinoamérica. Tuvimos la primera autoridad ambiental en el año 57, que fue la Corporación Autónoma del Valle del Cauca. Y de ahí en adelante hemos tenido de alguna u otra forma suficientes normas que impulsan también la educación ambiental y que han reconocido la importancia de la educación ambiental y que la han intentado integrar desde la Constitución del 91 como un eje. La cuestión es preguntarnos qué tipo de educación, qué tipo de estrategias pedagógicas, qué procesos educativos se están desarrollando que verdaderamente nos hablen es que la palabra empoderamiento tampoco me gusta, que nos hablen de fortalecimiento de capacidades, que nos hablen no de seguridad, sino de soberanía, por ejemplo, de autogestión, que nos hablen de ese enfoque diferencial, que nos hablen desde la educación ambiental también aspectos de justicia, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar, ir más allá. La solución es la educación y la cultura. Sí, pero ¿qué tipo de cultura, qué tipo de educación, para qué, con qué acceso y con qué finalidad y con qué incidencia en todo? Ahorita hay unos procesos muy bonitos de gestión participativa y democratización del conocimiento ambiental muy chévere, que está ligado al enfoque de ciencias ciudadanas, en donde tanto los colegios públicos como los ciudadanos en general pueden medir la contaminación, pueden medir y monitorear la vida silvestre y subir datos a plataformas y a partir de ahí, de esos datos y de herramientas técnicas claves, pueden incidir en políticas públicas. Por ejemplo, ¿cuánto nos hemos cuestionado sobre la calidad del aire en Armenia? Que puede ser un problema mayor o menor, por la calidad del agua en Armenia, por la potabilidad del agua que recibimos en cada una de nuestras casas. Eso podríamos desarrollarlo, obviamente pues es complejo, pero a través de este tipo de enfoques, ¿no? Muy interesante, Mauricio. Vamos a ver si no, creo que no hay más preguntas en la Sí, sala.
Sí, hay una ¿Sí? de Juanita, la última. Ah, sí, 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 Pone, sí. ¿crees que en el Quindío estamos bien organizados o hay organizaciones bien estructuradas para la defensa del medio ambiente? Hay liderazgos muy bonitos. Es más, yo les voy a confesar algo. Uno de los planes o proyectos que tengo y ojalá me puedan ayudar y que quede grabado porque me encantaría, es propiciar la creación de clínicas jurídicas en el Quindío. O sea, no tenemos muchas facultades de derecho y algunas son, bueno, la mayoría son privadas, pero las clínicas jurídicas, que es la clínica pues, que yo estoy dirigiendo actualmente, lo que hacen en esencia son parte del consultorio jurídico y lo que hacen es como parte de la práctica jurídica de los estudiantes, en este caso es defender el derecho a un ambiente sano, defender la naturaleza, especialmente para aquellos grupos y comunidades vulnerables. No te quiero decir nombres, pero hay muchos nombres, hay muchas personas, hay algunos grupos y organizaciones en el tema de Salento, para todo el tema de la consulta minera fue muy bueno toda esa sinergia que se dio con varios liderazgos y de varias generaciones. Había muchos jóvenes, pero también había personas, por ejemplo, de Calarcá con ya cierto movimiento de años, en Armenia también, pero sí creo que es fundamental una integración que le permita, y ahí viene el tema de organización, que permite una consolidación mayor y creo yo también cierta independencia. Aunque con las universidades es un poco difícil, nosotros tenemos la suerte y ahí me siento yo pues totalmente en la libertad de decirlo, de poder opinar y poder participar en todos los proyectos. Y hay un respaldo en temas de libertad de expresión, en temas de confianza del trabajo que hacemos en la clínica, muy, muy fuerte y un respaldo muy grande para todo lo que hacemos. Entonces yo, pues, puedes revisar mis redes sociales y yo hablo de fracking, hablo de glifosato, hablo de páramos, hago denuncias, hago todo y hay un respaldo frente a ello. Pero sí, sí, lo que yo creo que está la clave para lograr cierta autonomía es potenciar esos procesos, tanto desde la academia, que permita articulación con los procesos barriales y con los procesos un poco más invisibles que piden agua potable, que piden manejo de residuos, que están sufriendo por la contaminación del aire y ligarnos ahí con lo que les mencionaba de monitoreo ciudadano de contaminantes. Entonces hay muchas herramientas, yo espero, o sea, espero poder desarrollar una de esas estrategias y poderme vincular con muchos actores que sé que lo están haciendo. Vuelvo y les digo, tenía preparado charlas, iba a ir ya a ver si generamos algún convenio. Se presentó esta situación y cambió un poco todo, pero bueno, yo creo que va a llegar en su momento. Me disculpan las personas del chat que debido al internet pues no me deja, no sé, no me funcionan las preguntas, pero bueno. No sé si alguien más tenga pues alguna pregunta o quiera hacer alguna intervención. Juanita por acá nos escribía que qué bueno saberlo, muchas gracias. Y bueno, sí, como Mauricio dice, también tengo conocimiento de algunas iniciativas que han hecho cosas muy interesantes por el departamento. La Mesa Ciudadana tiene un proceso, como tú dices, ahí en Salento ellos se agruparon y realmente hay personas, como tú dices, de todas las generaciones, personas pues personas de edad, jóvenes, es muy bonito escuchar, pues yo tuve la oportunidad de estar en varias reuniones y realmente es muy grato escuchar como esa, digamos, como tú dices, no sé si apropiación, empoderamiento, más bien arraigo, conexión con el territorio que tienen, digamos, los salentinos y de hecho siento que incluso más que los armenios. O sea, allá en Salento veo que el movimiento de apropiación o bueno, de conexión con su territorio es mucho más fuerte que digamos acá en la misma Armenia. Y pues me parece muy bonito todo lo que se está gestando allá. Yo creería, Mauricio, que entonces, pues si nadie más tiene otra pregunta, daríamos por terminado nuestro conversatorio. Obviamente siento, y de hecho es una sensación que tengo con todos los invitados, y es que, o sea, nos falta muchísimo tiempo para seguir profundizando en todas las ideas, propuestas que tienen muchas de las personas que nos acompañan en Quindío Inspira. Ojalá nos puedas acompañar a futuro con un taller, con algo, digamos, más, pues digamos, otro tipo de metodología, pero te agradezco muchísimo por respondernos a esta invitación y estar pues casi 2 horas acá
contándonos sobre ambiente. Muchas gracias también a todas las personas que siempre nos acompañan, que ya nos vienen acompañando hace tantos, digamos, pues tantos programas. Y bueno, esperemos que sigamos conociendo muchas historias inspiradoras como las tuyas. De verdad que muy bonitas las enseñanzas que nos dejas. Y bueno, muchas gracias a todos de verdad por hacer posible este espacio. Por acá nos pone Juanita que estuvo muy buena. Un abrazo para Gracias, todos Juanita. y bueno, espero verlos el próximo martes con nuestro próximo invitado. Un abrazo para todos y que tengan un buen viernes. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos. Un abrazo, que esté muy bien. Chao.